Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Dulce, bendiciones. Abelba, Yolanda, Nancy y Delva. Bueno, falta más gente, pero tal vez en el camino se conectan, ¿verdad? Así que vamos a estudiar un tema nuevo. Vamos a estudiar acerca de biografías bíblicas. No me he olvidado de la serie que estamos estudiando de los 144,000, las 12 tribus de Israel. No terminé el estudio de la quinta tribu que tenemos que estudiar, porque tenía que hacer un PowerPoint y todo lo demás. Pero durante toda la semana me quedé meditando prácticamente en Primera de Reyes, capítulo 15. Ya vamos a ver de qué se trata. Y creo que Dios ha cambiado el tema para esta noche y quiere que veamos biografías bíblicas. Yo creo que esa va a ser otra serie que vamos a comenzar. Ya comienzo ahora prácticamente, pero vamos a ir estudiando cada personaje bíblico que tiene muchas lecciones, mucho que aprender. Y aquí me llamó la atención esta parte de Primera de Reyes, el rey Asa. Así que es muy, muy importante. Y creo que va a ser una bendición tanto para mí como para todos ustedes. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias, oh Señor Dios, por tu palabra. Gracias porque estamos aquí presentes, oh Señor, un grupo de tus hijos para escuchar lecciones de tu palabra. Imploramos que el Espíritu Santo dirija nuestra mente a entender y explicarla. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos aquí a la Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 9. Y dice así: En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Maca. Después vamos a aclarar de que no era realmente su madre, era su abuela. Pero bueno, hija de Absalón. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Aquí en la nota del Espíritu de Profecía, en primera de Joya de los Testimonios, leemos lo siguiente. Y esto es lo que nos va a dar la introducción a nuestra serie. Dice aquí: las vidas relatadas en la Biblia son biografías auténticas de personas que vivieron en realidad. No son cuentos, no son fantasías, hermanos. Lo que vamos a estudiar de aquí en adelante son cosas reales. Y fíjese que ahora que vamos a estudiar el rey de Asa, que a mí me encanta el rey de Asa por lo que hizo y las hazañas y todo, pero también me da, y tengo que ser fiel a la palabra de Dios, a lo que está escrito, porque al final de sus años, como lo vamos a ver, él tuvo una caída. Y esa es la parte que yo no quisiera tocarla, quisiera tener siempre en alto al rey Asa. Pero la Biblia, el testimonio, no me lo permite. Tengo que hablar claro sobre estas cosas. Si la Biblia no hubiera sido inspirada, hermano, por hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, sí, ellos podrían haberlo cambiado, pero Dios está en control de todo esto, ¿no? Dice aquí: desde Adán hasta el tiempo de los apóstoles, a través de sucesivas generaciones, se nos presenta un relato claro y escueto, dice aquí, no sé la palabra, de lo que sucedió en realidad, de lo que experimentaron personajes reales. A muchos les extraña que la historia inspirada narre los hechos que mancillan el carácter moral de hombres buenos. Los incrédulos destacan estos pecados con gran satisfacción
y ridiculizan a quienes perpetraron. Los escritores inspirados no escribieron mentiras destinadas a impedir que el relato de las flaquezas y faltas humanas ensombrecería las páginas de la historia sagrada. Los escribas de Dios anotaron lo que les dictaba el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Ellos no controlaban la obra, escribieron la verdad literal y revelan los hechos crudos por razones que no pueden comprender plenamente nuestra mente finita. El hecho de que no se pase por alto la verdad, ni se suprimen los pecados de los personajes principales, es una de las mejores evidencias de la autenticidad de las escrituras. Amén. Así que con estas palabras, introducción, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando leamos estas cosas, estudiemos todos los relatos bíblicos de la biografía de nuestros personajes, seguramente nos vamos a ver nosotros mismos. Y tenemos que aprender de esto, ¿no? Ahora bien, en Segunda de Crónicas, capítulo 14, encontramos aquí, dice aquí el versículo 1, y durmió Abías con sus padres. O sea, ese es el papá de Asa. ¿Ok? Acuérdense que después de la división del reino, vino Salomón murió. ¿Ok? Vino Roboam. ¿Ok? Que fue el tiempo que se dividió las 12 tribus. 10 para Israel y 2 para Judá, ¿no? Vino Roboam. Y después reinó su hijo Abías. Y ahora muere Abías y reina Asa. ¿Ok? El pueblo de Judá, más que todo, sin hablar de Israel, se habían corrompido con otros dioses. Los otros adoraban a Baal. En Jerusalén se introdujo lo que son la idolatría también, pero con el nombre de estos personajes de los ídolos de Aserá. Creo que eran sidonios, algo así, no me recuerdo bien. Así que, o sirios creo. Así que miramos nosotros ahí, ¿verdad? Una lucha espiritual, ¿no? Dice aquí entonces el versículo. Y fue sepultado el rey Abías en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. Durante sus días la tierra estuvo tranquila por 10 años. Ok, entonces ya Asa era un niño, comenzó a crecer. Acuerden que el rey había reinado solamente por 3 años. Dice versículo 2, y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué puede ser lo bueno? ¿Qué puede ser lo recto? Ustedes se dan cuenta de que nosotros celebramos muchas veces, ya sea un líder espiritual o un presidente que realmente quiere el bien para su pueblo y comienza a hacer lo bueno. Y usted dice, ay, qué bueno que hizo esto, ¿no? Y porque usted está viendo que usted lo beneficia, trae justicia, ¿no? Etcétera. Y nosotros decimos, oh, qué bueno, hizo lo recto, ¿no? Pues en este caso, Asa hizo lo bueno y lo recto, ¿ok? Ante los ojos de Jehová, ¿ok? Seguramente Asa quería hacer volver al pueblo a Dios, porque su padre y Roboam, su abuelo, habían desviado al pueblo, ¿verdad? Con los ídolos de Aserá, y no solamente adoración a ídolos, sino que había introducido un culto sodomita.
Había prostitución de sodomitas por todos lados, por todo Jerusalén. Y seguramente Asa pues heredó, ¿no?, esos genes de su abuelo David. eh, y él era además devoto de Dios. Así que me imagino que por un tiempo, mientras él crecía y se fortalecía, comenzó entonces esa lucha espiritual de hacer volver al pueblo a Dios. Ya lo vamos a ver. Entonces, versículo 3 dice lo siguiente. Porque cuando porque dice aquí, porque quitó los altares de los dioses extraños y los lugares altos, quebró las imágenes y derribó las imágenes de Aserá. Okay, lo que venimos hablando. Así que vemos aquí una reforma, ¿no? Quita altares de dioses extraños, okay, dioses que no son dioses, okay, simplemente son hechos a mano del hombre, imaginarios, gente que quiere controlar, ¿no?, la parte espiritual y todo lo demás. Quitó los lugares altos, quitó las imágenes, derribó las imágenes de Aserá y todas estas cosas, ¿no? Ya los mandamientos de Dios pues te dicen no te harás imágenes. Versículo 4. Y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. ¿Ya? Eso es algo bueno, de que un rey ahora pues mande a todo el pueblo a que busque a Jehová de corazón. ¿Ok? Hasta el momento pues él tenía, podemos decir, tenía esa autoridad moral porque él había buscado primero a Dios. Así que él dijo, vamos a buscar a Jehová. Y dice versículo 5, también quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, lugares altos y las imágenes, y reinó, y el reino estuvo, dice, en paz delante de él. Así que hermanos, cuando se quitaron todas esas imágenes, todas esas cosas, usted ve que hay paz, ¿no? Cuando hay algo que a usted le molesta, o hay una guerra espiritual y se quita lo que es maldición, entonces lo que trae Dios es paz. Porque, por ejemplo, muchas veces traemos ciertas cosas que son bendecidas por los demonios, okay, a nuestras casas, ya sea música mundana, ya sea libros de hechicería, eh, películas, etcétera, cosas así, ¿no? Eh, o, o líderes que, entre comillas, se dicen ser religiosos, se dicen ser cristianos, pero están más unidos al espiritismo, a los demonios y todo lo demás. Cuando se remueven todas esas cosas, cuando se pasa el filtro de las escrituras, así dice Jehová, entonces trae paz. Todas estas cosas trae paz. Bienvenida, Anabel. Estamos estudiando la biografía del rey Asa, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a subir por el canal después. Entonces, el rey Asa comienza a hacer una reforma, quita las imágenes, quita los ídolos de Aserá y todo demás, y como resultado de la bendición es traer paz, ¿no? Entonces dice aquí el versículo 6, y edificó, dice, ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos años, porque Jehová le había dado reposo. Aquí hay una otra lección muy importante aquí. ¿Ok? Cuando, cuando hay paz, hermano, es tiempo de edificar, es tiempo de hacer murallas, de fortalecer. Aquí en este caso, Asa fortaleció la ciudad. Podemos nosotros ponerlo, si espirituarlo también, que en tiempos de paz, hermanos, es tiempo de que nosotros fortalezcamos nuestra vida espiritual, ¿ok? Estudiando, leyendo las escrituras, consagrándonos más, haciendo la obra,
edificando nuestra casa, nuestros niños, ¿ok? En tiempo de paz, no en tiempo de crisis. Aunque ya vamos a hablar tiempo de crisis, que es las cosas que pueden suceder, ¿no? Pero me gusta esa parte de que, porque cualquiera se puede confiar y decir, bueno, estamos en paz, Dios nos va a proteger, ¿para qué levantar murallas? Eh, ¿Sí o no? Pero es el momento cuando uno más se tiene que preparar, porque el enemigo, hermano, siempre va a estar al acecho de atacar, de destruir y de sorprender, ¿no? Y muchas veces el cristiano es sorprendido por el enemigo cuando no se ponen fortalezas, ¿ok? Y una de las fortalezas, hermanos, de fortificar nuestra vida espiritual es guardar los mandamientos de Dios por amor, por fe, ¿no? Entonces, versículo 7 dice, y dijo por tanto a Judá, edifiquémonos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas, barras, ya, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado reposo de todas partes y edificaron pues y fueron prosperados. Vea, vea, mire hermano, las ciudades, sabemos nosotros que hay que salir de las ciudades, ¿no? Dios ha dicho, salgan en tiempo ahora de paz, que ahora que hay economía, ahora que pueden salir, porque cuando venga la última gran prueba, que ya sabemos cuál es, la ley dominical y todo este lío, va a haber un momento que no se va a poder comprar ni vender, ¿no? Y todo aquel que se mueve por fe es prosperado. Aquí es claro, las escrituras son claras en esto, ¿no? Pero cada quien tiene que desarrollar y pedirle a Dios, ¿verdad? Cuándo edificar, ¿no? Y yo no sé cómo usted está edificando, pero nosotros tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo Jesús, en primer lugar, ¿ok? No solamente, hermanos, llenémonos de informaciones o de verdades de la Biblia, sino que vivámosla, pongámoslos por obra, ¿ok? Versículos 8. Y Asa dice, tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que traían escudos, lanza, 280,000 de Jamín. Bueno, y ahí comienza a explicar los hombres valientes que tenían y todo lo demás, ¿no? Y entonces dice el versículo 9, y aquí es que comienza entonces ciertos problemas, ¿no? Acuerden que dice la Biblia, y tuvo paz por 10 años, ¿no? Y de ahí para allá comenzaron ciertas crisis. Y muchas veces Dios, como vamos a leer el versículo 9, deja que ciertos problemas sucedan para, para que nosotros le busquemos aún más profundamente. Ya el pueblo de Judá ya estaba buscando a Jehová de corazón, ¿no? Pero ahora falta entonces ahora en la prueba. ¿Qué vamos a hacer entonces en la prueba? Porque aquí en el versículo 9 dice lo siguiente, y salió contra ellos será el etíope con un ejército de 1,000 millares y 300 carros y vino hasta Maresa. Ahora usted se imagina, estos etíopes que son 1,000 millares llegan a hacerle la guerra al rey Asa, a Judá, para destruirlo, no para decir, vamos a jugar aquí algo, no, 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 aquí va a haber matanza y aquí ustedes no se van a salvar. Y ya vimos nosotros que Asa solamente tenía 300,000 y los etíopes eran 1,000 millares. Era un ejército de 3 veces más grande que el rey de Asa. Ahora usted se imagine matemáticamente imposible ganarle, porque estamos hablando de que es un ejército 3 veces, 3 por 1. Es imposible, ¿sí o no? Y entonces aquí es donde comienza entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Huimos? ¿Vamos a confiar en nosotros? Porque aquí, hermano, cualquiera se asusta, ¿verdad? A ver 1,000 millares. Y esto es tremendo porque
¿qué vamos a hacer ahora? ¿Confiar en Dios? Ahí es donde uno comienza entonces a titubear. Y entonces ahí van a decir, bueno, nos rendimos, vamos a ser sus esclavos, vamos a perder la vida porque aquí no hay quien gane esta guerra. Pero ¿sabe lo que pasó? Dice versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefatá junto a Maresa, ¿no? Y entonces ahora comienza la guerra. Yo me imagino que ahora comienzan a pelear y Asa al principio ve de que ciertos de sus hombres están cayendo en la guerra, ¿no? Y ahora se da cuenta de que al terminar el conteo, que son 1000 millares, dijo, oye, espérate, aquí nos faltó la matemática. Pero los hombres, hermanos, el rey Asa confió en Dios. Y dice el versículo 11, y Asa clamó a Jehová su Dios y dijo, Jehová, no es gran cosa para ti el ayudar, ya sea con muchos o con los que no tienen poder. Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra esta multitud. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti. Y Jehová deshizo, dice aquí, los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Ahora yo no me imagino, no sé cómo Dios salvó a Asa de estos etíopes, pero le dio la victoria delante de Asa. Así que Dios escuchó el clamor del rey Asa. Hermanos, cuando nosotros estamos en peligros, ese momento entonces de clamar a Dios, ¿verdad? Y la ayuda va a llegar precisamente exactamente en el momento exacto en que tal vez en que ya estamos a punto de tirar la toalla o de ser ahorcados. Dios abre un camino y salva a su pueblo. Aquí Dios mostró una vez más su poder para salvar, ¿no? Y Asa dice, y todo el pueblo que estaban con él persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová de su ejército, y les tomaron muy grande botín, y derrotaron también a todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová vino sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Y también destruyeron las cabañas, ganados y llevaron muchas ovejas. En fin, todo eso se lo llevaron para Jerusalén, ¿no? Todo esto, hermano, esta experiencia pasa en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Ahora bien, pasamos al capítulo 15. ¿Ok? Capítulo 15. Ahora vemos aquí, hermanos, ciertas cosas que iban a suceder o que estaban sucediendo. Pero antes, mira, antes de ir allá, vamos a ver otra cosa que sucedió. Este fue el evento de la guerra con los etíopes, la manifestación de Dios, que Dios salvó a su pueblo. Y lo salvó porque, déjeme decirle, el rey Asa había empezado a hacer reformas, ¿no? En el Primera de Reyes, capítulo 15, encontramos lo siguiente. Dice aquí el versículo, vamos a leer el versículo 12. Porque quitó del país a los sodomitas. ¿Ok? Así que rey Asa quitó a los sodomitas. ¿Ok? Se sabe que son los sodomitas, ¿no? Tenían culto, tenían prostituciones y todas estas cosas, ¿no? Todos son abominaciones. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina, madre, porque había hecho un ídolo de Aserá. Y además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. La mayoría de las veces cuando nosotros encontramos los torrentes, son lugares de aguas impetuosas, aguas que corren bastante rápido.
Ahí podemos ver ciertas cosas como por ejemplo el profeta Elías que mató a los 850 profetas de Aserá y de Baal y los llevó a un torrente, al torrente de Sison y ahí los degolló y ahí hizo la limpieza. De misma manera, los torrentes en el tiempo bíblico se usaban para deshacerse para siempre de cosas como esta, ¿no? Sin embargo, dice los lugares altos no se quitaron. Cuando dice la Biblia lugares altos, se está refiriéndose a los lugares altos que eran dedicados al culto a Jehová, al Dios verdadero. Y dice, con todo el corazón, Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Noten esto, hermano. Perfecto con Jehová toda su vida. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasó. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, lo que él dedicó, oro, plata y todo lo demás, ¿no? Después se le presenta a Asa, que no lo vamos a leer por falta de tiempo, guerras contra el rey de Baza, allá en ¿cómo se llama? En el rey de Israel, ¿no? Y entonces, eh, bueno, aquí hubo del 16 al 22, 24 más o menos, hacen todos esos sucesos, pasan ciertas cosas, cuando el rey Asa le paga al rey de Siria para que le vaya y le pelea al rey Baza, ok. Después fue amonestado por el profeta. Ya vamos a leer el profeta que lo amonestó a él. Para que le dijo, ¿no, ¿acaso no fue Dios que hizo deshacer a los etíopes y todo esto? O sea, lo amonestó, ¿no? Y entonces el rey Asa, pues bueno, dijo, está bien. Ahí no sé si él estaba ya orgulloso, no sé, o estaba más confiado en él, en su oro, no sé. Pero la cosa es que dice aquí estas cosas le causó a Asa una caída, ¿no? Ciertos problemas. Dice el versículo 23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez, o sea, ya estamos hablando de años, ¿no? Enfermó de los pies y durmió Asa con su padre y fue sepultado en la ciudad de David, su padre y su reino. Ok. Hay un detalle más, creo que está aquí en segunda de Crónica, ok, donde dice aquí, en la otra parte donde dice que él enfermó, ¿no? Que el rey Asa enfermó, pero dice, y no buscó a Jehová, sino a los médicos. Esta referencia pues le causó esas caídas, ¿no? Prácticamente ya de viejo, hermano, el rey Asa como que confió más no siguió confiando más en Jehová, ¿no? Algo así se parece, pero vamos a ver esto, pero quiero leer la parte esta primero aquí en segunda de Crónicas. Dice, después de que Asa había destruido, bueno, Dios destruyó a los etíopes, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Dice, si vosotros estuvieres con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. ¿Okay? Así que Dios es claro con esto. Si ustedes me buscan, ustedes me hallan. Si ustedes me dejan, yo también los dejaré. ¿No? Eh, Acuérdense que el amor de Dios, aparentemente, Él nos deja, pero Él siempre está atento a que nosotros le clamemos un poquito y Él se regresa inmediatamente a nosotros. Pero si nosotros no clamamos por ayuda en el momento de la crisis, lamentablemente, hermanos, no va a haber ayuda. Muchos días, dice aquí, versículo 3, muchos días ha pasado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe
que enseña, dice, y sin ley. ¿Okay? Así que habían pasado muchos años desde el tiempo de Salomón, que el pueblo se empezó a desviar y dejar a Dios, al Dios verdadero. Pero ahora dice, es tiempo de que Israel vuelva a su verdadero Dios. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, Dios de Israel, y le buscaron, y él fue hallado de ellos. Así que, hermano, muchas veces nosotros tenemos que pasar por cierta tribulación para tener una conversión totalmente, devolvernos a Dios, ¿no? Dice aquí, en aquellos tiempos no había paz para el que entraba y el que salía, y había muchas aflicciones sobre los habitantes de la tierra. Aquel tiempo, hermano, era un tiempo de crisis. El pueblo sufría mucho. Sufría, ¿por qué? Porque había dejado al Dios verdadero, ¿no? Y era el deseo del rey Asa de que el pueblo volviera a Jehová. Y entonces, pero mire qué lindo lo que sucede en versículo 6. Y a una nación destruida y a otra. Y nación, ok, esta la voy a pasar. Pero dice, esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos. ¿Y qué recompensa hay para vuestra obra? Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Obed, cobró ánimo y quitó los abominables, todos los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había formado, que había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y reunió todo Judá y Benjamín y con ellos y los extranjeros de Efraín y Manasés y Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado con él, viendo que Jehová su Dios era con él. ¿Verdad? Y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero. Okay, y hicieron sacrificio, ovejas y todo. Hicieron pacto, dice, que buscaran a Jehová y sus padres. Y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese y fuese grande, pequeño o hombre o mujer. Y lo juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompeta y de bocina. Así que, hermano, hubo una reforma espiritual. Empezaron todos entonces ahora a hacer un pacto con Dios. ¿Ok? El pueblo se alegró de todo corazón y se volvió a Dios con juramento. ¿Ok? Así que hasta ahí, hermanos, vemos la parte de lo que sucedió en tiempo de Asa, ¿no? Ahora, la parte espiritual que hemos visto aquí es que hubo reformas, hubo conflictos y lo que pues, sucedió en los últimos años cuando ya el rey era viejo, ¿no? Así que el rey Asa de Judá representa en la historia bíblica un modelo de fidelidad y reforma espiritual. Pero también, hermano, es un recordatorio de cómo la confianza en Dios puede debilitarse con el tiempo, si no se mantiene una relación firme con Él. Estamos. Judá, el rey de Judá, Asa, representa entonces en la historia un modelo de fidelidad y reforma. Pero acuérdense de que esta fidelidad, reforma y esta confianza puede debilitarse con el tiempo si no se mantiene una relación firme con Dios. Estamos. Ahí tenemos que entonces ponernos en una advertencia en nuestra vida. ¿Cómo está mi relación con Dios hoy día? Desde que comencé, es duradera, es firme, o o es una relación pasajera que no ha durado, o a lo mejor nunca ha nacido, ¿no? Tenemos que estudiar estas cosas. ¿Ok? Fidelidad y reforma. Un modelo de fidelidad y reforma, acuérdense. Porque nuestra vida espiritual, hermano, todo el tiempo tenemos que estar haciendo reformas. Tenemos que alinearnos con la parte que Dios nos ha revelado que tenemos que hacer. ¿Ok? Ya hemos hablado mucho de estas cosas, ¿no? Del estilo de vida y todo lo demás. ¿Ok? Simbolismo de su reinado. La restauración de la fe. Asa inició su reinado con una profunda convicción
de que Judá debía volver a Dios, ¿verdad? Eliminó los altares, como ya hemos leído, destruyó los ídolos, promovió la adoración a Dios, la adoración pura, ¿ok? Esto simboliza el poder de la renovación espiritual en nuestras vidas. Cuando eliminamos lo que nos aleja de Dios, experimentamos paz y prosperidad. Esto es automático, ¿verdad? Segundo, la dependencia en Dios. Cuando el ejército etíope, hermanos, de Será amenazó a Judá con 1 millón de soldados, Asa clamó a Dios, reconociendo que su victoria no dependía de la fuerza militar, sino de Dios, del Señor, de los ejércitos. Dios le concedió la victoria, demostrando que la fe genuina siempre trae respuesta y respaldo divino. ¿Qué es lo que trae, hermano? La fe genuina trae esa respuesta de Dios, ¿no? Cuarto, el pacto de Dios con Dios. Asa no solo buscó a Dios en tiempo de crisis, sino que llevó al pueblo a hacer un pacto solemne de fidelidad del Señor, al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un pacto de fidelidad. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no debe basarse en la conveniencia, en lo que me conviene a mí, no, sino en un compromiso profundo y duradero. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la caída. Que es una advertencia para nosotros hoy día. La autosuficiencia y el alejamiento, ¿verdad? Esto sucedió en los tiempos ya cuando el rey Asa ya era un viejo, ¿no? Con el tiempo, ¿verdad? Cuando ya él llegó a su edad de ansiedad, Asa dejó de confiar en Dios y recurrió a alianzas políticas para resolver sus problemas. Cuando Baasa, rey de Israel, se levantó contra él, y en lugar de buscar a Dios, Asa pagó a Siria para que atacara a Israel, según de Crónicas 16, lo pueden encontrar ahí. El profeta Ananí lo reprendió, diciéndole que había olvidado la ayuda de Dios en el pasado. Hermano, no podemos olvidar nosotros. Si olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado, estamos fritos en el futuro, ¿verdad? No podemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado, ya sea con cualquier cosa que Él haya hecho, para no temer el futuro. Esta es una advertencia, hermanos, de cómo la autosuficiencia y el miedo pueden alejarnos de nuestra fe. Una de las cosas, hermanos, es el miedo. ¿Ok? No podemos tener miedo. El que confía en Dios no puede tener miedo. Si tiene miedo es porque no ha confiado en Dios. Dureza de corazón. En sus últimos años, Asa enfermó gravemente, pero en lugar de buscar a Dios, confió en los médicos. Segunda de Crónicas 16, 12 y 13. Esto no significa que la medicina sea mala, ¿no? Pero no sabemos qué tipo de médico sería, ¿no? Si era un médico pagano o médico de Dios, no sabemos. Pero el punto aquí es que Asa había perdido su confianza en Dios, ¿verdad? Uno de las 8 leyes de las 8 leyes de la salud, el primero que pienso yo que debería ser es el confianza en Dios. Es el primer remedio de la salud, confianza en Dios, la cual es un símbolo de cómo el orgullo puede endurecer nuestro corazón, ¿verdad? Así que esta es la parte más triste de Asa, de que perdió su confianza en Dios al llegar a una edad que prácticamente el corazón se endureció, hermano. Es triste, ¿no? Así que el legado de Asa, a pesar de su caída, Asa sigue siendo, hermanos, un ejemplo de alguien que buscó a Dios de todo corazón, con todo su corazón, y vivió una época de gran restauración, y nos deja la lección de que la fe debe mantenerse hasta el final. Así que su historia nos desafía a 3 cosas, y con eso terminamos. Buscar a Dios en todo momento, no solo en la crisis.
Segundo, recordar de cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Tercero, evitar que la autosuficiencia nos aleje de la dependencia de Dios. Su vida es un espejo de nuestra propia lucha entre confiar en Dios o en nuestras propias fuerzas. Nos enseña que la fidelidad debe ser constante, porque el verdadero éxito no es solo cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Se ve? Tú puedes comenzar bien, ¿verdad? Oh, se bautizó, lindo, el amor a Dios, el primer amor y todo, pero ojalá que terminemos así al final de nuestra historia y no cometamos los errores de que dejar de confiar en Dios, porque al hacer eso nuestros corazones se endurecen, sino que mantengamos la fe hasta el final de la historia. Ojalá que la vida, hermano, la vida suya termine correctamente como debe ser, como aquellos que vivieron hasta el final de la historia por amor a Dios. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, damos las gracias, oh Señor Padre, porque en este momento podemos vernos a nosotros mismos como un espejo. Ayúdanos, oh Dios, a confiar constantemente en ti, a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, ni a dejarte por cosas que no valen la pena de esta tierra. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti en momentos de crisis, momentos de problemas, momentos de paz. Y ayúdanos a terminar bien, oh Dios, nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.